Buenas tardes. Llegamos al momento de la primera mesa y entramos a hablar de lo que son los derechos humanos en el objetivo del periodista. Pero creo que más que el objetivo del periodista debe ser la base desde la que debería trabajar un periodista. Tenemos aquí a Esteban Beltrán, que es el director de Amnistía Internacional en España, y creo que es una organización conocida por todos. No hace falta contar la historia de Amnistía Internacional, pero sí me gustaría destacar que este año en el informe ha hecho un apartado especial, Amnistía Internacional, sobre los efectos que está teniendo la ley Mordaza. Y vamos a escuchar, porque creo que como periodistas nos puede contar cosas muy interesantes para mejorar y hacer mejor nuestro trabajo. Pues muchas gracias. Espero que sí. Estaba comentando con mis colegas de mesa que después de escuchar al Sindicato Europeo de Periodistas y después de escucharme a mí, quizás debamos cometer un acto de suicidio colectivo, digamos, inmolándose primero ustedes, que son periodistas, yo no, pero porque claro, hay una parte de realidad un poco deprimente, y sí, claro, en fin. Entonces, yo voy a continuar en esa línea depresiva, pero finalmente les aviso que al final de la intervención espero que podamos por lo menos encontrar algunas salidas a la situación, como también lo ha hecho el anterior ponente, que me ha resultado a mí muy interesante, la verdad. Bueno, a pesar de todas estas circunstancias, ¿algo habréis hecho bien los periodistas? Cuando en realidad sois considerados demonios. Estáis en la categoría de los demonios. No, esto es importante porque es una categoría... los aliados y los indiferentes. Los demonios es una categoría cada vez más creciente para ciertos gobiernos, pero que tiene cierto currículum, porque significa incomodidad. Entonces, algo habéis hecho bien cuando, como colectivo, formáis parte de los demonizados. Y algo habéis hecho bien también cuando formáis parte de una sociedad civil que nunca antes estuvo tan organizada en todo el mundo y una sociedad civil tan preparada para resistir, pero que al mismo tiempo, y no paradójicamente, es una sociedad civil encaminada o que está siendo encaminada por ciertos gobiernos para restringir su influencia sobre los gobiernos y sobre las políticas públicas. Javier. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. En general, los periodistas sois de una categoría, en general, como colectivo y de todo, pero en general como colectivo, de lo que llamamos en Amnistía los valientes. Sois defensores de derechos humanos. Es decir, aquellos partes de una sociedad que buscan algo mejor para nosotros y que, por esa razón, ciertos gobiernos buscan desmantelar progresivamente y dar los pasos necesarios para que una sociedad justa, libre e igualitaria se convierta en una sociedad injusta, esclava y desigual. Entonces, estos gobiernos y esta tendencia, que siempre existió, pero ahora es cada vez más fuerte, de despojar a las sociedades de su derecho a protestar, colocarles bajo vigilancia y convertirlos en blanco de acoso, amenaza y agresiones físicas, los gobiernos intentan contar el suministro de oxígeno a quienes defienden los derechos humanos. Pongo algunos datos primero, ¿no? Que muestran cómo se intenta restringir las sociedades civiles cada vez más complejas y cada vez más resistentes, precisamente para tener gobiernos cada vez más absolutistas, más dictatoriales y más demonizadores, ¿no? En el año 2016 hubo asesinados 281 defensores, varios de ellos periodistas. En el año 2015, 156. En 63 países los defensores fueron objetos de campaña de desprestigio, entre ellos muchos periodistas.
En 68 países, en 68 países, fueron encarcelados y en 94 países recibieron amenazas y agresiones. Y yo me pregunto, ¿son gajes del oficio esto? ¿Debemos entender como gajes del oficio ser encarcelado, acosado o muerto? No digo de periodistas ya, digo de defensores. ¿Es un gaje del oficio de un periodista que un tercio de los periodistas encarcelados en todo el mundo sean turcos? ¿Es el gaje del oficio del periodista turco? ¿Es un gaje del oficio que haya 120 periodistas que están en prisión en Turquía? ¿Es un gaje del oficio que haya 160 medios de comunicación cerrados desde el golpe? ¿Es un gaje del oficio el asesinato de Javier Valdés en Culiacán? Asesinado a balazos por documentar las conexiones entre los carteles de drogas y las autoridades. Es un gaje del oficio de periodista que sea el sexto periodista asesinado en lo que va del año 2017. Desde el año 2000, 106 periodistas. Es un gaje del oficio ser multado con 30.000 euros en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana en España por filmar a policías en manifestaciones. Es un gaje del oficio. ¿Es aceptable pensar esto como gajes del oficio? En mi opinión, no. No son gajes del oficio. Son violaciones de derechos humanos y responden a un programa de persecución de ciertas partes de la sociedad. No son gajes del oficio, no es algo natural, no es algo que va contigo. El periodismo, en su deber de buscar la verdad, está sometido a las mazmorras medievales y a las nuevas tecnologías que muchas veces tienen una conexión directa. Voy a hablar de algunas cuestiones de una combinación de vigilancia masiva, nuevas tecnologías, uso individuo de las leyes y represión, ha creado un nivel de peligro sin precedentes para los periodistas. Entonces, seguimos la parte depresiva, no se preocupen, la inmolación viene después, pero también las salidas que vamos a hablar también después. ¿Cuáles son las nuevas tendencias de esta política regresiva? Primero, hay un uso generalizado de nuevas tecnologías, con una vigilancia selectiva a través de Internet. Selectiva y también masiva, pero selectiva quiero dar hincapié ahora, ¿no? Por ejemplo, Bahrein hace un seguimiento a exiliados periodistas utilizando programas espías. Gobiernos de todo el mundo, por ejemplo, ordenan a las empresas que revelen sus datos de cifrado para identificar a los periodistas incómodos. En el Reino Unido, la policía del Reino Unido actualmente ha puesto periodistas bajo vigilancia con el fin de identificar sus fuentes. En México o Rusia, redes de troles están generando una campaña de desprestigio y desinformación con el objetivo de convertirlo en tendencia. Y cuyo objetivo final es desacreditar, estigmatizar a quienes defienden los derechos humanos como periodistas. He escuchado antes al representante de la Federación Europea de Periodistas y un elemento que tiene que ver directamente con derechos humanos y no solo con los derechos humanos laborales es la precarización, ¿no? ¿Y en qué sentido? Es lo que llamamos el crecimiento dentro del periodismo en general, pero también dentro del periodismo, de la economía de pequeños encargos. ¿Qué es la economía de pequeños encargos? Que millones de personas se ganan la vida en relación con una empresa periodística en este caso o en otros ámbitos, pero que no se considera legalmente esta compañía su empleador, sino que simplemente tiene una relación semilaboral que llaman de forma irónica los contratos de 0 horas. Entonces es una tendencia creciente de competición
que además, como bien señalaba también antes el secretario general o el representante del sindicato de periodistas, lleva a la automatización. La automatización de los puestos laborales no existe solo para los trabajadores manuales. Va a haber automatización de periodismo, va a haber automatización de todo. No se calcula, por ejemplo, que en el 2021 haya un 6% en Estados Unidos de los puestos sean automatizados. Imaginémonos, imaginemos lo que significa eso para las pensiones y todo eso. En fin, no es. Por lo tanto, es esa combinación de mazmorra medieval, de represión feroz, de muerte, como de asesinato con Javier Valdez, de detención, junto a vigilancia masiva, lo que hace que los periodistas y en general la sociedad estemos más expuestos a el conocimiento por parte de las autoridades y, por lo tanto, a su represión. La tecnología, digamos, que todo el mundo pensamos de casas semiautomáticas, informes médicos buenísimos para la salud, todo eso son datos. Y todos esos datos hacen conocimiento, y conocimiento hacen facilidad de represión. Es así la ecuación. Entonces, este es el panorama. Realmente es un panorama que la combinación de una profesión cada vez más precarizada con una represión cada vez mayor hace del periodismo un lugar cada vez más objeto de posible, no desaparición como tal, pero sí de debilitamiento extremo, ¿no? Si a eso añadimos, digamos, los creadores de demonios gobiernan en países muy poderosos, como por ejemplo Estados Unidos, que todo el día su presidente habla atacando a los medios de comunicación, el simpático el presidente de Filipinas, que habla de matar a miles de drogadictos, y el buen amigo, como dice Trump, del presidente turco, que encarcela a 120 periodistas sin que nadie proteste nada, nos va a un camino muy peligroso para los derechos humanos y muy peligroso para la verdad, ¿no? O sea, cuando hablamos de viviendo, que estamos viviendo una posverdad, eso es una forma eufemística de decir estamos viviendo una represión sin precedentes de hace mucho tiempo de aquellos que buscan o buscamos la verdad. Esta es la realidad. Entonces, ante esta situación, ¿cuáles son algunas de las salidas, ¿no? Bien, la primera tiene que ver con avanzar hacia un conocimiento de lo que está ocurriendo, de la represión que se vive, de las tendencias que se viven y que se sobreviven, y que nos encaminemos a una sociedad civil cada vez más independiente de los gobiernos. Las sociedades civiles muchas veces en determinados lugares son reprimidas, en otros lugares son asimiladas por los gobiernos. Reprimidas para rendirlas, asimiladas para rendirlas. Y asimiladas es una forma de represión sin coste, por la cual esas sociedades civiles pierden su independencia y los gobiernos avanzan sobre ellas y hacen que la verdad se convierta en un bien difícil de encontrar. Por lo tanto, la salida es un mayor nivel de independencia de la sociedad como una forma de protegerse ante los abusos del poder. Una segunda salida es que esa sociedad civil sea una sociedad civil mucho más coordinada, mucho más integrada, mucho más comunicada. Las nuevas tecnologías es para los malos, pero también para nosotros los buenos. También sirve para nosotros los buenos. Entonces, como nunca antes esta sociedad civil es conocedora de lo que ocurre. Eso es algo positivo. En los años 30, 5.000 campesinos fueron asesinados en El Salvador y nadie supo hasta 10 años después lo que había ocurrido con la matanza. Hoy eso sería impensable. Las nuevas formas de investigación. Amnistía, cuando empecé Amnistía hace varios años, íbamos con el blog y las notas. Hoy hay visión por satélite. Hoy estamos teniendo tecnología para ver a través de Internet qué información es veraz y qué información no es veraz. Por lo tanto, esa sociedad civil cada vez más coordinada, integrada, comunicada, es una de las formas de aguantar el empuje del poder. Un tercer elemento de salida es un derecho internacional que no se ha logrado cambiar.
El derecho internacional es una protección. Por eso, las tendencias de los nuevos demonizadores es una tendencia exageradamente nacionalista. El América primero significa volver al siglo XIX, al siglo XVIII, al siglo XVII. Y desandar toda la universalidad de los derechos humanos que se va desde la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo un cambio fundamental en la historia de la humanidad, que no se había producido en los anteriores 20 siglos, que es, hay algo que nos une a todos los seres humanos, hay un cordón umbilical que nos une a todos, y que cualquiera que haga algo contra cualquiera recibe o debería recibir la condena nuestra. No importa que la conozcamos, no importa que viva en otro país, no importa la nacionalidad, son crímenes contra todos nosotros. Ese concepto profundo de la Universalidad de los Derechos Humanos está en riesgo hoy. América primero, Turquía primero, India, por ejemplo, recurre el presidente de India que está paseándose por aquí, utiliza leyes coloniales británicas para reprimir a la oposición actualmente, por ejemplo, muy interesante. Entonces, hay que no permitir que se ponga en riesgo la universalidad de los derechos humanos. Ahora hablamos de soberanía nacional, de fronteras interiores, y toda esa tendencia busca debilitar la universalidad de los derechos humanos. Por eso todos los que trabajamos con el derecho internacional, todos los que trabajamos con el ámbito de los derechos humanos internacionalmente, apelamos a la fase técnicamente muy sofisticada que es, debemos cambiar el derecho internacional para hacerlo mejor, y reclamamos, no, virgencita, que me quede como estoy, que es un elemento técnico que significa, no me muevo porque si me muevo hacéis el derecho internacional todavía peor. Por eso, la Convención de Refugiados del 51, que tiene muchas deficiencias y muy desactualizada con lo que ha cambiado el mundo, pues no la queremos mover, porque si la movemos, el refugiado se va a convertir en refugiadito. Finalmente, enfocar el trabajo en lograr que no haya impunidad. Este es que cueste reprimir a la sociedad civil. El caso de Javier, como el caso de Javier en México y otros, ¿no? La impunidad es la carcoma de la sociedad. El que alguien se salga con la suya haciendo algo que viola los derechos humanos sin que haya consecuencias es simplemente, además de inmoral, además de ilegal, además lo que hace es debilitar enormemente la sociedad, ¿no? Cuando me preguntan siempre si yo pienso que hay que hacer educación en derechos humanos para los policías, para los militares, yo digo que no. Lo primero que hay que hacer es meter a aquellos malos policías y malos militares en la cárcel, es la mejor educación en derechos humanos que hay. Porque manda un aviso a navegantes. A partir de ahí se puede hacer otras cosas, pero lo primero es mandar el aviso a navegantes. Todo esto viene a una cosa muy importante que nos ocurre a todos, nos ocurre a los periodistas, os ocurre a vosotros periodistas, estoy seguro, o nos ocurre a todos nosotros. Todo este contexto hace levantar el miedo. El miedo es un arma muy poderosa de los gobiernos. Hay miedos chiquitos, que tienen que ver con perder el puesto de trabajo, hay miedos enormes, que tienen que ver con perder la vida, hay miedos de reputación, hay miedos, y ese miedo en manos de los poderosos es muy relevante para nuestro trabajo. En esta situación, derrotar el miedo para mí es una cosa fundamental. Hace un año yo estuve en Culiacán, en Sinaloa, visitando una cárcel de mujeres en el que había metido a varias mujeres inocentes después de ser torturadas por parte de las autoridades locales, y tuve una conversación con los periodistas de Río 12, dos de ellos, uno Javier y otro joven periodista que se ocupa de documentar las violaciones de derechos humanos que comete el Ejército y la Marina en ese lugar. Y cuando vi a esos periodistas de Río 12, un medio muy chico, haciendo un trabajo espectacular, que a algunos le ha costado la vida, pensé que ese era el paradigma de la derrota del miedo. Si ellos son capaces, en esa situación donde no hay Estado, donde el Estado
no, donde hay Estado ligado a grupos delincuenciales, pero donde no hay sociedad civil donde protegerse. Y ellos lo hacen, nadie tiene derecho a sentir ese miedo, y me reafirmó en que lograr derrotar el miedo es quizá el principal avance que podemos tener en esta tendencia tan negativa de violación de derechos humanos. Ese miedo, como bien sabéis, lleva a muchas cosas. Lleva a autocensura, lleva a reprimirse, lleva de hacer bromitas, de que lo acusen de enaltecimiento de terrorismo, pero en el fondo lo que vivimos en este país es nada comparado con lo que viven otros. Por lo tanto, derrotar el miedo en esta época en que los poderosos intentan implantar el miedo, para mí es un deber, y así lo quiero transmitir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Y bueno, tenemos también a Javier Bailuz, que, como he dicho antes, si a Amnistía Internacional no había que presentarlo porque lo conocemos todos, a Javier Bailuz creo que prácticamente tampoco. La comparación es odiosa. No, es odiosa, pero quiero decir que a nivel de conocimiento en el mundo que nos movemos, que somos los periodistas. Igual en otro mundo, en otro sector, posiblemente igual no conozcan tu nombre, pero aquí sí lo conocemos. Y bueno, pues también estamos deseando escucharnos, a ver qué nos podéis decir, qué nos puedes decir y aportar sobre los derechos humanos, un sector en el que tú has trabajado y que conocemos porque tienes un periódico digital que se llama además Periodismo Humano. Pues, hombre, es complicado hablar después de Esteban, porque lo explica todo muy bien, muy clarito, y te quita cosas, ¿no? Ese resumen final de vencer el miedo creo que es una de las cosas fundamentales, ¿no? Todos esos miedos que ha relatado Esteban, ¿no? Y no solo para los periodistas ni para los sitios peligrosos, sino en la vida normal. Vencer el miedo siempre me ha parecido uno de los aprendizajes más importantes para cualquier persona, ¿no? Pues desde pedirle fuego a alguien o la hora, o decirle a alguien que te gusta, ¿no? Y si no vencemos esos miedos en la vida diaria, es difícil que con todas esas amenazas que podía tener Javier Valdez y demás, los venzamos, ¿no? Hablar de derechos humanos y de periodismo para mí es como lo mismo. A veces no distingo, no entiendo otra forma de hacer periodismo que no sea con enfoque de derechos humanos, ¿no? Por eso creamos Periodismo Humano hace el año 2010, que lo que pasa es que ahora está bastante cojo, porque como la película esta de Aterriza como puedas, elegimos un mal día para crear un medio justo antes de la crisis, y encima si nuestra esperanza o nuestra fórmula era que los ciudadanos entendieran que para tener un periodismo con enfoque de derechos humanos, libre, independiente, etcétera, etcétera, pues que había que financiarlo desde los ciudadanos, igual que se hace con Amnistía Internacional o con Médicos Sin Fronteras. Un poco en esa era la línea, ¿no? No queríamos caer en una de las causas para mí de esa cierta corrupción de muchos medios, que al final quien paga manda, y si quien pone muchos millones de publicidad en el medio es un banco, pues no te van a dejar contar los desahucios que hace ese banco, como un ejemplo básico, ¿no? Y al final pues lo que decía, estamos cojos, que estamos ahí medio parados porque no hay esa sociedad civil que supuestamente pretendíamos que financiara Periodismo Humano, pues no está colaborando, no hemos conseguido convencerles de que era necesario, ¿no? Ahora hay más medios. Cuando empezamos nosotros éramos prácticamente de los primeros medios digitales, nos miraban como marcianos, eso de ¿cómo vais a hacer periodismo serio y de calidad en Internet? Decíamos, sí, ¿por qué no?
se puede hacer en una sábana, si hace falta, ¿no? O sea, no es una cuestión de dónde se publique. Yo quería hablar un poco del tema de a través del tema de los refugiados, de este éxodo, digamos, último de estos últimos años, cómo eso, o cómo yo creo que eso ha hecho cambiar la deriva de Europa y de alguna forma del mundo, ¿no? Y un poco la secuencia de este tema, ¿no? No sé si recordáis que al principio, pues en principio que se empezó a contar un poquito en agosto del 2015, luego la famosa fotografía de Ailán, esta que tanto se comenta, que ha habido ya Ailanes a cientos, hubo una oleada de empatía de la ciudadanía europea bastante grande, que creo que fue una de las razones por las cuales pues no se cortó esa vía, la ruta de los Balcanes rápidamente. Yo, sigo sorprendido que durara tanto tiempo. Eso, y desde luego que pues la señora Angela Merkel decidiera que había que dar protección internacional a esas personas y que Alemania podían ir, lo cual, a pesar de lo que han dicho los demás partidos de alemanes, de su propio gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, desde luego, no es que me guste mucho las políticas de la señora Merkel en muchas cosas, pero desde luego ha conseguido una cosa que es poner a 1 millón prácticamente de refugiados a salvo en un lugar donde teóricamente no les matan, por lo menos de donde venían, ¿no? Y creo que esos han sido prácticamente los únicos en Europa Alemania los que han hecho eso. El problema viene el 1 de enero de 2016, cuando nos desayunamos con las portadas de las noticias de todos los informativos, de televisión, de prensa, etcétera, etcétera, con la noticia que más o menos era todas las mujeres rubias de Colonia han sido violadas por refugiados ayer Nochevieja, ¿no? Eso fue para mí, yo creo que lo tengo bastante claro, el inicio de un cambio brutal. Ahí se empieza a meter el miedo en gran medida, eso nunca se corrige, desde luego, y se empieza a incidir en esa, que estos señores del turbante vienen a violar a nuestras mujeres, que es otro concepto bastante, eso de nuestras, muy, muy entretenido, ¿no? Eso luego se junta con vienen los atentados de París y después de Bruselas, y ahí no solo vienen a violar las mujeres, sino vienen a matar a nuestros hijos. Como bien decía Esteban, el miedo funciona de manera maravillosa. Si tú consigues convencer a tu población, a tus ciudadanos, de que los otros, esos que no son como tú, vienen a violar y a matar a tus hijos, evidentemente no hay más que respuesta que poco menos que decir, pues vamos a matarlos ya antes de que nos maten, ¿no? Como en este caso no estaban viniendo, pues no se les ha matado, no se ha llegado a ese nivel, ¿no? Y entonces, a partir de ahí se empieza a desarrollar, yo creo, de una manera meteórica y absolutamente fascinante el discurso del odio. Esa empatía primera se convierte en xenofobia. Lo que antes, unos años antes, un par de años antes, era totalmente políticamente incorrecto, prácticamente en cualquier conversación, incluso de bar, se empieza a convertir en algo normal, ¿no? Todos los musulmanes son terroristas y todo este nivel que llevamos de xenofobia, ¿no? Y volviendo, digamos, a la responsabilidad del periodismo, no veo que precisamente el periodismo de los medios, o de gran cantidad de medios,
que eso se haya precisamente combatido desde los medios, ¿no? Sino más bien, en gran medida, alentado. El problema es que eso, ese combate entre la empatía y la xenofobia, que creo que son dos de las palabras fundamentales, si tú consigues ponerte en el lugar del otro y por lo tanto entenderlo mejor, desde luego es mucho más difícil que te metan ese miedo a lo desconocido y amenazador, ¿no? El uso que se hicieron en campañas, por ejemplo, con lo del Brexit, poniendo grandes carteles de estos de publicidad gigante con imágenes amenazadoras de masas oscuras de refugiados llegando, acompañado de nos están invadiendo, vienen a por nosotros, etcétera, etcétera. Cuando tú tienes una gran parte de la población que solo ve o escucha ciertas informaciones o de las mismas fuentes, que son las más poderosas, pues pasa lo mismo que pasó pues en Estados Unidos, ¿no? Pues si al final se examina, digamos, un poco la clase de votantes que votaron, pues eran digamos, blancos con poca formación, trabajadores, etcétera, etcétera. El Brexit salió y una de las razones fundamentales es evidentemente el miedo que se metió a la población con esto. El siguiente problema ha sido que ese discurso del odio, que los que hemos visto las consecuencias personalmente de ese discurso del odio en varios lugares, por ejemplo en Bosnia, donde bueno, se mataron miles de gente, se violaron miles de mujeres porque eran nosotros, a los cuales de repente los convertimos en una cucaracha que no es humano, con lo cual es mucho más fácil no tener remordimientos y pisarla, ¿no? En Europa ahora, ese discurso que hace año y medio, un poco más, solo lo tenía el señor de Hungría, Orbán, que fue el que empezó, digamos, claramente con la valla, con toda la represión, con todo el incumplimiento de toda la normativa europea actual, y lo sigue haciendo. Nadie le ha dicho prácticamente, bueno, hace una semana le han llamado un poquito al orden. Bueno, pues ese señor, que era una cosa extemporánea en aquel momento como discurso, por lo menos para muchos de nosotros, resulta que ahora es como una especie como de casi de líder de opinión o de acción política para el resto de Europa. Si nos ponemos a ver, 34% de votos para la señora Le Pen. Creo que Mariano Rajoy tiene menos en sus mejores momentos, o sea, digo, podía haber ganado perfectamente. El señor Wilders, holandés, también. Ahora vienen las elecciones en Austria, que en las elecciones a presidente la extrema derecha sacó 46% de los votos. A ver qué pasa en Alemania, aunque parece que están aceptando mejor a los refugiados ahora que empiezan a conocerlos personalmente. Hay un estudio por ahí muy interesante sobre eso. Y bueno, el señor Trump, por supuesto, encima de la moto esta, que está viendo continuos agresiones e incluso muertes de gente por agresiones de señores fascistas, llamémosle fascistas, llamémosle xenófobos, llamémosle alt-right, llamémosle como queramos, que no se están tratando desde luego como si fueran ataques terroristas, que no son motivados por ese mismo discurso del odio hecho desde las alturas. Y como recordaba una de las pocas personas, yo voy citando a gente últimamente que digo, Dios mío, qué mal estamos para que yo tenga de referentes ahora a Merkel, al Papa Francisco, etcétera, ¿no? Me cuesta, pero creo que bueno, es lo que hay y es la realidad, ¿no? Iba a enganchar lo del Papa por algo, pero se me
se me fue la cosa. Bueno, no hay un discurso contrario y claro y potente ni de la sociedad civil, que será que no tiene suficiente poder para hacerlo, no parte de la mayoría de los gobiernos, y el peligro que ya hemos vivido en el caso inglés y que sigue ahí es que este discurso está siendo asumido por los partidos grandes, porque ganan votos, porque no pierden votos, porque tienen apoyos y porque, sobre todo, porque es muy fácil. Es muy fácil meter miedo en una situación como esta y ganar votos. Y insisto, no veo que haya tampoco por parte de la prensa en general un discurso contrario, o sea, una información que rebata esto, que practique, digamos, bueno, pues los inmigrantes y los refugiados no hablan, siempre hay alguien que habla por ellos, parece como que son niños de 1 año. Y os puedo asegurar que es lo mejor y lo más fácil para quitar los miedos y para entender quiénes son estas personas es que la gente los vea y los escuche como lo que son, como personas normales, no como masas, ¿no? Y entonces no es lo mismo hacer informaciones que nos lleven a la, bueno, pues digamos, a la empatía, al conocimiento de los otros, y luego ya pensaremos lo que queramos, sino que más bien nos llevan a la xenofobia. Es curioso el caso de España, que a pesar de la criminalización continua que se ha hecho de los inmigrantes desde los 20 años que yo llevo trabajando el tema de la inmigración, continuada por parte de gobiernos y por parte de medios, desde el típico senegalés atraca a una viejecita en no sé dónde, ¿no? Siempre con el origen de ese señor en la portada, no ponen un señor de Gijón mató a un perro, ¿no? Si no cambiamos los periodistas la forma de enfocar todas estas historias, mucho me temo, porque bueno, en Estados Unidos lo que está resistiendo ahora mismo a todo el embate y el poder de Trump son parte de los medios de comunicación, que están haciendo un trabajo excepcional, a pesar de todo, pero son de los pocos que tienen la fuerza, digamos, fuerza económica, credibilidad, etcétera, etcétera, como todavía para hacerlo. Y la sociedad civil, y una cosa que aquí en España no hay, que es así como tal, la asociación, la ACLU, la Asociación de Libertades, la Asociación de Libertades Civiles, ¿no? Que tiene 90 años de edad y que es quien le está parando judicialmente con denuncias, con abogados, etcétera, todas las leyes estas al señor Trump. Yo no digo que estoy muy asustado, porque sería una forma de decirlo un poco tonta, no me importa nada que si yo estoy asustado o no, pero creo que es muy, muy, muy grave la deriva que estamos llevando en Europa, o si queréis, en el mundo occidental, ese supuestamente defensor, valedor de los derechos humanos, etcétera. Todo eso se está destruyendo delante de nuestras narices y no veo tampoco que nos lo estén contando, o sea, lo vas viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo dejamos. Vale, pues ya hemos escuchado a ambos y comenzamos un momento, no mucho, porque Esteban se tiene que ir, de debate. Es que si alguien quiere hacer alguna pregunta. Perdón. Desde Amnistía, ¿qué se va a hacer concretamente con la apertura del nuevo centro de internación de inmigrantes aquí en Málaga? Actualmente, para dar una perspectiva un poquito más amplia que Málaga, hay una discusión a nivel europeo sobre los centros de detención de inmigrantes. Pues actualmente el periodo de detención de inmigrantes en
En Europa va desde 1 año y medio del Reino Unido hasta prácticamente 20 días en otros países. España está con 40, 60 días de detención. Entonces, Amnistía Internacional no se opone a que haya se averigüe, digamos, de dónde vienen los inmigrantes. Los gobiernos tienen el derecho a gestionar la inmigración. El problema que hay es cuando lo único que se utiliza son los centros de detención y se mete en esa especie de cárcel de forma sistemática a la gente, ¿no? Entonces, el problema no es que existan los centros, sino el problema es que se utilizan siempre para detener a la gente. Podrían ser unos centros que, por ejemplo, permitieran depositar los pasaportes mientras la gente pueda estar libre. O sea, se podrían tomar otro tipo de medidas que no tiene que ver con la detención sistemática, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que estamos centrados es que en el ámbito de España el gobierno español no acepte, en el marco de discusión europea, que aumente en España el periodo de detención de inmigrantes. Y en segundo lugar, que se logre que no se utilice la detención de inmigrantes de manera sistemática, porque además, como ni siquiera se les expulsa una buena parte de ellos, esa detención significa detención arbitraria y significa, por lo tanto, violación de derechos humanos. Entonces, no es tanto que haya uno o se aumente un centro en Málaga o no, o haya otro en otro lugar en Madrid, porque también va a haber, sino que se cambie la concepción, que sean lugares donde se pueda averiguar la identidad de los inmigrantes, se tomen algunas medidas para identificarlos, pero no se les tiene que detener, no se debería detener de forma sistemática, sino también como último recurso en el caso de que han cometido algún delito. Este es el concepto mismo, por lo tanto, en el caso de Málaga, como en el caso de Madrid, como los que se abran, el problema no es que se abran esos centros, sino cambiar un poco el sistema y la orientación actual de la detención de inmigrantes. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, pero bueno, con el micrófono mejor. Pero te escuchamos de todas maneras, ¿sí? Para el streaming. A ver. Bueno, la pregunta es para ambos. Quería saber si tenéis conocimiento de cómo está actualmente la situación en las vallas de Melilla y Ceuta con respecto a la parte marroquí. Porque antes era complicado que pasaran una valla española, pero ahora Marruecos tiene su propia valla con fosos que faltan prácticamente los cocodrilos y nos llegan rumores de que la gente desaparece, que quizás mueren, pero no hay información acerca de lo que ocurre en Marruecos. No sé si tenéis información al respecto o llega de alguna manera. ¿Cuál es la situación real ahora mismo al otro lado? Bueno, nunca ha habido mucha información de lo que ocurre al otro lado. Se habla muchas veces de muertos, desaparecidos, como los cogen y se los llevan, no sabes, no puedes comprobar nada de eso. Y sí, faltan los cocodrilos, nada más. Pero yo creo que es más o menos lo mismo, lo que pasa que supongo que habrán perfeccionado, metido más dificultades, más, pues ese, como ese muro que esté ya de pura concertina, no solo arriba, y más policías y más medios. Pero bueno, al final están haciendo el trabajo que les encargamos y que les pagamos bien pagado, igual que por el otro lado pagamos al señor Erdogan para que nos mantenga a los otros en Turquía, ¿no? España es una pionera en vallas, es una pionera en externalizar las fronteras y es un ejemplo para el resto de Europa. Aunque en la parte española, evidentemente, se incumple también continuamente con las deportaciones ilegales, cosa que a mí no me gusta llamar devoluciones en caliente, porque parece como de broma. Son deportaciones masivas y totalmente ilegales según todas las leyes. Pero se lleva haciendo un montón de años y da igual, les da exactamente igual lo que se cuente, los vídeos que hay, los testimonios, todo, ¿no? Sí, la tendencia es una mayor opacidad por parte del gobierno de Marruecos de lo que está ocurriendo.
Es decir, ha habido detenciones de los últimos 2 años de defensores de derechos humanos sobre inmigrantes en Marruecos. Ha habido la propia Amnistía Internacional ha sido expulsada 2 veces de Marruecos por querer investigar lo que está ocurriendo con los inmigrantes en la parte marroquí. Aún así, recibimos mucha información, aún así podemos confirmar que una parte de las personas expulsadas sumariamente y devueltas en caliente, como si fuera algo, la devolución en caliente es, como antes se llamaba a la violencia de género, se llamaba crimen pasional. A mí me recuerda a eso, cuando se decía crimen pasional, cuando en realidad era una violencia de género. Pues esto no es una devolución en caliente, que queda como que el Guardia Civil se calienta, ¿no? No, es una política de expulsar gente. Y hemos documentado que la Gendarmería marroquí sigue cometiendo violaciones de derechos humanos en Nador, en los hospitales, cada vez que llega gente y es expulsada, hay mayor número de heridos en Nador, o sea, hay documentación, pero lo que es la tendencia de Marruecos es intentar hacer más opaca la investigación de lo que está ocurriendo con los inmigrantes. Uno de los retos de Amnistía Internacional, obviamente, es lograr demostrar que lo que está la política española de expulsión a partir de ilegal está provocando sufrimiento de la gente expulsada, ¿no? Simplemente para una cuestión, la frontera de Ceuta y Melilla es una frontera extraordinaria en la cual hay leyes que no rigen españolas en el territorio español, lo cual tiene su gracia entre comillas, ¿no? O sea, por ejemplo, entre las 2 vallas no rige la ley de extranjería, o no regía, ahora que con las devoluciones en caliente es otra cosa, entonces se podía expulsar a cualquier persona porque casualmente la única ley que no rige entre las 2 vallas, entre el territorio español, es la ley de extranjería. Entonces yo le preguntaba al gobierno español, bueno, ¿y si un guardia civil se vuelve loco y golpea a su superior, tampoco rige la ley ahí? ¿O cómo es esto? ¿No? Entonces, ¿por qué hay? O sea, es una cosa tan insólita como, por ejemplo, en Ceuta y Melilla, el derecho a la circulación, a libre circulación, es decir, los refugiados que llegan ahí, llegan al territorio español y tienen derecho a ir a la península. Hay 8 sentencias judiciales, 8, en los últimos 4 años, en que todas de ellas dicen al gobierno español que tiene que garantizar la libertad de circulación desde Ceuta y Melilla a la península. Cualquier refugiado que está en Aranda de Duero tiene derecho a ir a Bilbao. Entonces, ¿por qué en Ceuta y Melilla no? Bueno, hay varias cosas. Nosotros hemos documentado hasta 8 tipos de violaciones de derechos humanos diferentes en el Ceuta y Melilla. Para nosotros es una prioridad. El año pasado estuvimos 4 veces en Ceuta y Melilla y ahora estamos intentando averiguar toda esa información en relación con Marruecos, con lo cual es muy pertinente la pregunta. Tenemos que continuar con las siguientes mesas y nos despedimos teniendo en cuenta la llamada de atención que nos ha hecho Esteban Beltrán sobre el peligro que corre ese concepto universal de los derechos humanos y esa llamada que nos ha hecho a luchar y a derrotar el miedo. Y por su parte, Javier Baulú nos ha también hecho una llamada de atención sobre el discurso xenófobo que está imperando y que no está viendo un discurso contrario para combatirlo desde los medios y cómo se está incluso acogiendo desde distintos partidos políticos en distintos países europeos. Y bueno, pues muchas gracias a ambos.